Tal día como hoy. Podcast número 74. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante de la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir por sí mismas su propia existencia y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones y culturas cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas. Este párrafo de la rebelión de las masas captura perfectamente la crítica a la sociedad europea y al individuo que vive de forma pasiva, sin un proyecto vital y sin conciencia del esfuerzo y las responsabilidades que sustentan la civilización de la que se benefician. Ortega añadiría en otro pasaje de la obra: la civilización no se hereda, se conquista cada día. Una advertencia que, escuchada hoy, suena como un aviso urgente. Aunque escrita hace casi un siglo, esta obra sigue muy vigente en la actualidad y resuena en los debates de nuestra época, donde los populismos cada vez tienen más poder en la sociedad europea. En este nuevo episodio de Tal día como hoy exploraremos las ideas y los momentos que han moldeado nuestra historia y nuestra forma de pensar. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, José Ortega y Gasset. En particular, nos centraremos en su obra maestra, La rebelión de las masas, un libro que, aunque publicado en 1930, sigue resonando con una actualidad asombrosa. ¿Qué nos dice esta obra sobre nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos entender el mundo de hoy a través de las ideas de Ortega? Antes de seguir, quiero aclarar que cuando Ortega y Gasset habla de masa, no se refiere a la clase obrera ni a ninguna clase social. Lo que señala es una actitud vital. Ahora sí, acompáñame en este programa y descubramos juntos cómo los pensamientos de uno de los personajes más importantes de nuestra historia sigue vigente en la actualidad. ¡Empezamos! Para entender la rebelión de las masas, primero debemos conocer al hombre detrás de la obra. José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid, en el seno de una familia acomodada e intelectual. Su padre era periodista y director del periódico El Imparcial, lo que le permitió crecer en un entorno donde las ideas y la cultura eran el pan de cada día. Estudió en la Universidad de Madrid y completó su formación en Alemania, donde se empapó de la filosofía de Kant, Nietzsche y los kantianos, que moldearían su pensamiento. Ortega fue mucho más que un filósofo encerrado en una torre de marfil. Fundó la revista Occidente, una publicación que trajo a España las corrientes intelectuales más avanzadas de Europa. Fue profesor, conferenciante y un pensador comprometido con su tiempo. Durante la Segunda República Española participó activamente en la política, aunque su postura liberal y crítica le llevó a exiliarse tras el estallido de la Guerra Civil en 1936. Vivió en Argentina, Portugal y otros países, regresando a España en 1945, donde murió 10 años después, un 18 de octubre de 1955. Su filosofía, conocida como raciovitalismo, combina la razón con la vida. Enfatiza que el ser humano debe entenderse desde su circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, una de sus frases más célebres.
Este enfoque práctico y vital impregna toda su obra. Y La rebelión de las masas es un ejemplo perfecto de cómo Ortega analizaba la sociedad con una mirada aguda y visionaria. Hablamos ahora de La rebelión de las masas, publicado, como hemos comentado, en 1930. Este libro surge en un momento de profundas transformaciones. La Europa de entreguerras, marcada por el ascenso de los totalitarismos, la crisis de los valores tradicionales y el auge de las masas como fuerza social. Ortega observa un fenómeno nuevo, el hombre masa, un tipo de individuo que no se define por su clase social, sino por su actitud. El hombre masa es aquel que se conforma con lo dado, que no se exige a sí mismo, que vive sin un proyecto vital profundo. Según Ortega, este hombre masa no es necesariamente el proletariado o el campesino, sino que puede encontrarse en cualquier estrato social, incluso entre las élites. El libro argumenta que las masas, empoderadas por los avances tecnológicos y democráticos, han ocupado el centro de la escena social, pero carecen de la responsabilidad y el compromiso necesarios para sostener una civilización. Ortega no desprecia a las masas. Su crítica es mucho más sutil. Advierte que la falta de exigencia personal y la comodidad de vivir en un mundo heredado sin cuestionarlo pueden llevar a la decadencia cultural y política. Es una advertencia contra la mediocridad y la autocomplacencia. ¿Por qué este libro sigue siendo relevante? Basta con mirar a nuestro alrededor la polarización política, la de las redes sociales, el consumo masivo de información sin reflexión, el auge de discursos simplistas. Es la era de las redes sociales, de las plataformas como X, Facebook o TikTok, que amplían la voz de las masas, pero también han fomentado al hombre masa. Ese hombre masa que Ortega describía. Según los análisis contemporáneos, las redes sociales crean cámaras de eco donde las opiniones se refuerzan sin debate real, promoviendo la vulgaridad y la simplificación, así como entre los actuales políticos, cuestión que ya Ortega temía que podía pasar. La información abruma a los individuos, diluyendo la conciencia personal y fomentando una cultura de masas donde la superficialidad prevalece sobre lo profundo. Eventos recientes como la difusión de desinformación durante elecciones o las crisis globales ilustran cómo las masas digitales pueden imponer narrativas sin base, recordando la rebelión que Ortega predijo. Además, la tecnología modifica nuestra percepción de la realidad, tal como también Ortega exploraba en sus ideas sobre cómo los humanos se transforman a través de las herramientas tecnológicas. Para profundizar en las ideas de Ortega, podemos trazar paralelismos con otras obras que abordan la crisis de la modernidad y el papel de las masas. Una de ellas es El ocaso de los ídolos de Friedrich Nietzsche, obra que critica la moral del rebaño. Hoy lo vemos en esa tendencia a repetir opiniones de tertulias sin haber leído nunca el texto original. Al igual que Ortega, Nietzsche advierte sobre la pérdida de individualidad en favor de una mentalidad colectiva conformista. Otra obra afín es 1984 de George Orwell, en la que se retrata una sociedad manipulada por el Gran Hermano, obra que nos recuerda a la vigilancia digital de nuestros datos. Se escribió años después, concretamente en el 1949, y de la que ya hemos hablado en Tal Día como Hoy. Aunque Orwell se centra en el totalitarismo, su retrato de una sociedad manipulable y carente de pensamiento crítico resuena con el hombre masa de Ortega. Ambos autores previeron los peligros de una sociedad donde las masas son controladas por poderes invisibles. En 1984, el Gran Hermano vigila y manipula la verdad. En Ortega, las masas se rebelan contra la excelencia, imponiendo la mediocridad. Este paralelismo se hace aún más evidente en la actualidad con las redes sociales, donde la vigilancia constante, como el seguimiento de nuestros propios datos, evoca la visión de Orwell
y la difusión de fake news distorsionan la realidad, fomentando una masa acrítica similar a la que Ortega propone en su obra. Ambos autores exploran los peligros de una sociedad dominada por masas acríticas y conformistas, aunque desde ángulos complementarios. Ortega, por un lado, describe al hombre masa como un individuo que, empoderado por los avances democráticos y tecnológicos, pero que carece de un proyecto vital propio, se conforma con la mediocridad e impone su vulgaridad sin aspirar a la excelencia. Esta persona, tal como hemos comentado, no es definido por clase social, sino por una actitud pasiva y complaciente que amenaza a la civilización al rechazar la responsabilidad individual y colectiva. Orwell, por su parte, lleva esta idea a un extremo totalitario en 1984, donde el Gran Hermano manipula a una masa deshumanizada a través de la vigilancia constante, la reescritura de la historia y la eliminación del pensamiento independiente, resultando en una sociedad donde el conformismo es impuesto por el poder estatal. Orwell y Ortega tuvieron pensamientos socialistas críticos en su tiempo, aunque Ortega poco a poco transformó su pensamiento político a opciones liberales. Ambos coinciden en que el declive de la izquierda y los valores democráticos surgen de esta dinámica de masas donde el conformismo reemplaza al pensamiento independiente. También podemos pensar en Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde la comodidad y el entretenimiento adormecen a la sociedad, un eco de la advertencia de Ortega sobre la falta de exigencia personal. Estas obras, como La rebelión de las masas, nos invita a preguntarnos ¿qué significa ser individuo en un mundo dominado por lo colectivo? ¿Cómo evitamos caer en la trampa de la mediocridad? Esto me hace reflexionar sobre la cultura del esfuerzo y cómo generación tras generación se ha ido matizando, perdiendo la claridad que tenía hace unas décadas y que en la actualidad ha quedado difuminada por completo. Estudios y análisis recientes señalan que la sociedad moderna prioriza el placer inmediato y evita el esfuerzo sostenido. Esto frena cambios culturales duraderos en empresas y comunidades. Esto se agrava por una decadencia cultural general donde el entretenimiento superficial y la fragmentación de la atención por redes sociales y diferentes algoritmos hacen que la gente lea menos y retenga menos, fomentando una cultura un tanto estancada, con menos innovación en artes y medios. Paralelamente, no quiero pasar la oportunidad de hablar del pensamiento crítico, o lo que es lo mismo, la capacidad de analizar, cuestionar y razonar de forma profunda. Creo que pasa lo mismo que con la cultura del esfuerzo, está en declive, lo que amplifica la rebelión de las masas que Ortega predijo. Investigaciones indican que distracciones modernas como las redes sociales y herramientas de inteligencia artificial reducen la habilidad para pensar de manera productiva, ya que promueven respuestas rápidas sin reflexión. Esto me lleva a pensar que en la educación los niños y jóvenes carecen de entrenamiento en esta habilidad debido a sistemas educativos que priorizan memorización sobre análisis y a la influencia de Internet, que fomenta la superficialidad en lugar de la indagación racional. Esta erosión sistémica socava el progreso social, la innovación y la cohesión, ya que las personas caen en juicios intuitivos y sesgos, evitando el esfuerzo cognitivo necesario para conformar complejidades. En conclusión, Ortega y Gasset describe al hombre masa como un niño mimado de la historia. Ha nacido en un mundo lleno de comodidades, derechos, avances médicos y tecnológicos, el automóvil, el teléfono, la democracia, pero no es consciente del esfuerzo, el sacrificio y el genio que hicieron falta para construirlo. Lo da todo por sentado, como un derecho heredado, como un logro conquistado. No se siente en deuda con nadie, ni tiene la obligación de superar este legado. Recordemos que esto lo publicó Ortega y Gasset sobre 1930 y tengo la sensación de que hoy en día no ha variado nada. Tenemos en nuestras sociedades a personas que disfrutan de todos los beneficios del estado del bienestar, sanidad, educación, pensiones, mientras desprecian a la política,
que por otro lado se entiende, viendo cómo está la situación actual, no contribuyendo activamente a mantenerla. Me temo que esto pasa porque finalmente, y hoy en día, han llegado al poder esos hombres masa. Y no hablo únicamente del gobierno de España, hablo del poder en general y en todos los escalones. Es más fácil gobernar a una sociedad con una cultura del esfuerzo básico o nula y un pensamiento crítico inexistente. Y lo comentado hasta ahora lo podemos observar en nuestras sociedades, donde nos encontramos con los siguientes antagonismos. Se apela a nuestros derechos, dicho de otra forma, tenemos derechos sin deberes. Se enfatiza mucho los derechos individuales mientras se descuidan los deberes cívicos y la responsabilidad personal. Ortega, por otro lado, habla del especialista como sabio ignorante. También nos encontramos la hiperespecialización y la falta de visión global. El experto en redes que opina de geopolítica con la misma autoridad que de macroeconomía o de cualquier otro tema, sin el esfuerzo de formarse una base cultural sólida. Esto lo podemos observar en cualquier canal de televisión, en sus diferentes programas de tertulias y tertulianos, que los presentan de forma diferente según sea el día y el tema a tratar. Sin duda, una flagrante falta de rigor y un sesgo importante. En su discurso, Ortega y Gasset nos habla de cómo la masa impone su mediocridad y rechaza lo excelente. En la actualidad, casi 100 años después, observamos la cultura de la inmediatez y lo fácil. El éxito de contenidos superficiales de las redes sociales, vídeos cortos o titulares en los periódicos. Actualmente un vídeo de más de 3 minutos apenas se ve, deben ser de segundos. Frente al esfuerzo que requiere consumir cultura profunda, leerse un buen libro, un ensayo, debates complejos, un buen artículo. Esta es una realidad, no una caricatura que se está dando en las sociedades más desarrolladas y que me lleva irremediablemente a pensar en la pirámide de Maslow y en cómo pasamos de la base de la pirámide, cubriendo las necesidades básicas físicas como la comida, la seguridad, la vivienda, hasta la punta de la pirámide donde se encuentra la autorrealización. Ortega en el fondo lo que nos alerta de que una sociedad que se conforma con habitar la base de la pirámide se vuelve mediocre, arrogante y sobre todo fácil de manipular. La cultura del esfuerzo que él defiende es en esencia el impulso para ascender voluntariamente hacia la cúspide. De esta misma manera lo explica Orwell en el libro 1984. La implicación social, la cultura del esfuerzo, el evitar la tendencia al gris desde la escuela con modelos educativos fallidos, así como potenciar lo diferente, aprender del que no piensa como tú, no situarse en los extremos, todo eso es el antídoto frente a la comodidad de la masa, de escondernos en la zona gris y cómoda a la vez. Como expresó Gasset, el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Vamos llegando al final de mi 74º podcast con el que he pretendido, por un lado, hablar de uno de los filósofos de gran influencia en la filosofía española y en la iberoamericana del siglo XX, un filósofo que nos recordó que somos inseparables de nuestras circunstancias. Hemos repasado la rebelión de las masas, que no debemos verla como un ataque, sino como un desafío, ser mejores, pensar más y vivir con un propósito. Por otro lado, he querido dejar mi opinión y un espacio abierto a la reflexión y debate sobre las aportaciones que José Ortega y Gasset nos dejó en 1930 y nuestra situación actual. Y por último, hablar del mensaje de la hora, la rebelión de las masas. El mensaje central de la rebelión de las masas es una llamada a la responsabilidad individual. Ortega no aboga por un elitismo excluyente, sino por un esfuerzo colectivo donde cada persona asuma su papel en la construcción de una sociedad mejor. Nos pide que seamos conscientes de nuestra circunstancia y que reflexionemos sobre el mundo que heredamos y, sobre todo, que actuemos con compromiso para mejorarlo. En el contexto actual, este mensaje es más urgente que nunca.
Vivimos en una era de informaciones instantáneas donde las opiniones se multiplican, pero la reflexión escasea, donde las noticias falsas circulan con más facilidad y difusión que la verdad, donde la información y los hechos son sustituidos por la opinión, y que en muchos casos es sesgada e influenciada deliberadamente por conseguir seguidores, visualizaciones sin pudor y con el objetivo de ganar dinero y notoriedad. Ortega nos invita a detenernos a pensar, a cuestionar. Nos recuerda que la libertad y el progreso no son regalos, sino que son conquistas que debemos seguir defendiendo. La rebelión de las masas, sin lugar a duda, es un espejo para mirarnos como sociedad y como individuos, y que su advertencia, tal como hemos comentado, no es un ataque sino un desafío. Ser mejores, pensar más, vivir con propósito. En un mundo hiperconectado donde las masas tienen más voz que nunca, sus palabras nos piden que esa voz sea consciente, responsable y creativa. Gracias por acompañarme en este viaje por las ideas de Ortega. ¿Qué opináis vosotros? ¿Veis al hombre masa en nuestra sociedad actual? ¿Coincidís en el antídoto para superar esta situación? Os invito a reflexionar y a compartir vuestros pensamientos en nuestras redes, pero sobre todo, animaros a dialogar con respeto, con el que piensa diferente, y centraos en los puntos de encuentro. Será una forma eficiente y bonita de crecimiento personal. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música, pero eso será otro día.